Vamos a hablar del campo, porque hoy estamos muy pendientes de cómo está recibiendo el sector del campo las novedades que introduce la PAC. Se pueden solicitar desde este fin de semana y queremos conocerlas. Bueno, pues cómo han sentado al sector, Pilar, y también cuáles son las principales novedades que introduce esta PAC. Pues sí, vamos a comentarlas con los agricultores, que aunque ya nos avanzaban, que para ellos esta nueva PAC de 2025 sigue siendo continuista y confían en que las nuevas negociaciones para la modificación de la política agraria común realmente materialicen esas mejoras que llevan demandando en el último año. Entre ellas, por ejemplo, pues la simplificación de toda la burocracia para presentar esa PAC. Raúl, esta nueva PAC de 2025, ¿cómo la estáis recibiendo? Sí, la PAC que vamos a comenzar a poder solicitar ahora es la PAC que viene en el plazo 2023-2027 y sí que, aunque a veces van corrigiendo y van modificando la misma PAC, lo que queremos es que en las negociaciones a la próxima PAC del próximo plan de 2027 en continuación lleve todas las solicitudes que estamos haciendo los agricultores que de verdad vivimos del campo, ¿no? Los que tenemos los pies en el campo y dependemos de la PAC para poder hacer viable nuestras explotaciones. En esta PAC de 2025 hablan de simplificar, como por ejemplo el uso del cuaderno digital, que hasta ahora era 100% obligatorio, permiten hacer un uso del cuaderno en papel o limitar las fotos por georradar para justificar las fincas que se trabajan. Sí, yo creo que ellos mismos se han visto un poco abrumados por los controles que ellos querían pedir, ¿no? De hecho, el primer año que pidieron las fotos georreferenciadas se saturó tanto la propia aplicación de la administración que luego todas las fotos que hicimos los agricultores y ganaderos no sirvieron para nada, ¿no? Exigen unas cosas que ni ellos mismos tienen capacidad de controlar y luego, en cuanto a la carga burocrática que estamos sufriendo, venían diciendo que la iban a simplificar y lo que hemos visto es que cada vez tenemos más requerimientos, más controles que ya no solo se solucionan con una primera instancia que anteriormente se podía hacer así en nuestras oficinas comarcales, sino que ahora las soluciones que tenemos que poner sobre la mesa tienen que pasar por más oficinas y por más manos y de hecho, por ejemplo, aquí en Muniesa no podemos hacerlo porque no tenemos técnico agrícola en la propia oficina comarcal porque desde que hicieron el cambio de interinos se ha dejado sin personal a muchas ocas de nuestra provincia y las propias requerimientos que nos piden no los podemos solucionar en nuestras oficinas porque no tenemos ese medio para hacerlo. Entonces es una contradicción propia de la administración que nos piden por un lado muchos controles y luego es que no tenemos medios para solucionarlos. Otro aspecto del que también se ha hablado mucho en el último año son las pequeñas explotaciones, es decir, aquellos agricultores que tienen fincas de 10 hectáreas o menos que estarán exentos de esas penalizaciones. Si alguien vive realmente con 2 hectáreas en el campo, yo creo que es un milagro, ¿no? Esos son agricultores que no viven del campo, sino que tienen una actividad fija y esto lo tienen más de manera complementaria y me parece muy bien que a ellos les faciliten las cosas, pero a quien de verdad tienen que facilitar las cosas es a quien vivimos 100% de la agricultura y de la ganadería, a los que somos agricultores profesionales y dependemos de la PAC para hacer viables nuestras explotaciones. Bueno, pues esta es la opinión de los agricultores aquí a pie de campo, los que viven principalmente de él. Nos recordaban desde el Gobierno de Aragón que este año la PAC cuenta con 20 millones de euros más de presupuesto respecto al año anterior, son cerca de 490 y recordamos, abierto ese plazo para la solicitud única de esta PAC 2025 hasta el próximo 30 de abril. Gracias, Pilar. Vamos a ver todas esas características de forma gráfica. Escuchábamos cuáles son esas principales inquietudes y las principales novedades que recogen estas ayudas de la PAC. En un plazo único se pueden solicitar. Comenzaba el jueves pasado, el 1 de febrero, y está abierto hasta el 30 de abril de 2025. El valor total de las ayudas asciende a alrededor de 490 millones de euros, 20 millones de euros más que el ejercicio anterior, y principalmente lo que pretenden es recoger tanto esas ayudas como económicas, medioambientales, como sociales, ayudas para la producción agrícola y ganadera, compromisos medioambientales y climáticos y también ayudas a zonas con limitaciones naturales en determinados puntos de nuestra comunidad autónoma, de aquí de Aragón. Bueno, pues con las cartas ya sobre la mesa, Jorge, lo que hemos escuchado es al sector diciendo que está muy bien, que hay más dinero, que hay algunas ayudas, pero que siguen teniendo ese talón de Aquiles del que siempre se quejan, que es esa excesiva burocracia, tecnificación, que muchos dicen no están preparados, no tienen medios para afrontarla. Es un poco lo que llevamos tiempo escuchando del sector.
490 millones, se dice pronto, es una cantidad importante para el campo, pero es cierto que esta última reforma de la política agraria común, la política europea hacia el campo, pues no fue como nos hubiera deseado en Aragón, y lo que habría que desear es que agricultores como el que acaba de estar en las imágenes, un agricultor joven en Muniesa, en un pueblo de Teruel, pues apuesta por esta actividad, y es ahí donde tenemos un problema. Tenemos un problema, claro, de relevo generacional en la agricultura, que sigue siendo un sector importantísimo para nuestra economía. Hay que recordar que 4 de cada 10 propietarios de fincas rústicas en Aragón y en España tienen más de 65 años, que estamos perdiendo una media de 200 agricultores al año, de profesionales del campo al año. El año pasado 300 y pico. Ante esto hace falta medidas mucho más agresivas por parte de la Administración, desde luego la autonómica, la nacional y también la europea. Poner el foco en el profesional del campo, no en los grandes terratenientes, no en las superficies, pero bueno, estos son deseos por los que reivindican las organizaciones agrarias, que de momento pues no son el común, ¿no? O el patrón común de las políticas que se aplican en las reformas de la PAC y la posición de España o de otros territorios que tienen otras singularidades del campo. Pero creo que el campo hay que cuidarlo, al campo y a los agricultores hay que escucharlos, y más en un territorio como el nuestro, tan amplio, tan extenso, tan despoblado, que tenemos que hacer una apuesta por la agricultura, porque si no se nos mueren los pueblos. Yo creo que más que agresivas, Jorge, lo que habría que hacer es escucharlos. Es decir, porque la verdad es que es un gusto oír a este agricultor, es un gusto oír lo bien que habla, sí. Es un gusto que sea joven, de acuerdo contigo. Bueno, me habría gustado mucho que también hubiera sido mujer, habría sido también muy interesante, por el tema de las mujeres, que las hay también, ¿eh? Es muy interesante que sea Muniesa, también es una zona muy determinada de la zona de Teruel, en un sitio... Al lado de mi pueblo. Al lado de tu pueblo. Alacón. Al lado de Alacón, es una zona con un cierto nivel de despoblación importante, es decir, y está ahí, y sobre todo sabe muy bien lo que quiere. Y eso también me ha encantado, es decir, si con una persona que negocia, si sabe muy bien lo que quiere, es un placer. Es decir, porque sabe muy bien lo que quiere, sabe muy bien cómo hacerlo, y sobre todo hay un tema que a mí me parece fundamental, que yo lo habíamos oído más veces aquí y algún agricultor a mí también me lo ha dicho, es agotador los papeles. Es decir, que hay que, de alguna manera agilizar, normalizar, esponjar todos los papeles, todo lo que hay que rellenar realmente para conseguir la PAC. Sin olvidar que sin PAC, este país, que es una de las claves de la Unión Europea y nuestra incorporación, no sé si habría campo. Sin olvidarlo, ¿eh? Y luego hay otro tema que también me gustaría a mí señalar, que lo ha señalado muy bien, que también está recogiendo todos los aspectos medioambientales, también en zonas naturales, pero también la propia sostenibilidad y medioambiental que necesita la agricultura. Pero siendo conscientes que sin agricultores y sin cuidado del campo, pues no hay campo y no hay vida en los territorios. Y que los territorios no viven con el fin de semana de los que van de Zaragoza y de Teruel, viven con personas como esa que están permanentemente en el territorio. Desde luego, apuntabas, Pilar, escuchar a los agricultores, y es que parece, por lo que dicen, que haya mucho salto entre lo que piden y lo que va incorporando esa PAC, esas novedades. Javier. Sí, la palabra parece ser que es escuchar, pero los escuchas y la respuesta no está a la altura. Llevan años diciendo ya no solamente que se les ayude, sino que no se les pongan trabas, que no se les pongan barreras. Que les agilice, que desde Europa se favorezca, no hablo de España, que por cierto, es cierto que no hay reposición, que cada vez hay menos agricultores y ganaderos, meto en el mismo, el mismo PAC, aunque no sea la PAC, en el mismo, utilizando el anglicismo, en el mismo conjunto agricultores y ganaderos. Cada vez hay menos, y cada vez hay menos hectáreas en toda España y en Aragón dedicadas a la agricultura y a la ganadería. O sea, ¿por qué se abandona el campo? Pues porque no se les escucha. Hablábamos de escuchar, no se les escucha. Llevan años diciendo, Europa, sí, Europa ayuda, pero Europa ayuda a su manera. O sea, la PAC, tú dices, ¿qué sería del campo sin la PAC? Bueno, ¿y qué sería del campo si a lo mejor se les escuchara? Y no fuera solo la PAC, sino que no hubiera barreras, que los productos, que es también un asunto que hay que poner sobre la mesa, que estaban en las reivindicaciones de las movilizaciones que hubo, si recordáis, hace meses, hace un año, que los productos que vienen de fuera no sean una competencia desleal, porque claro, las exigencias de normativas que tienen los agricultores y ganaderos en España, luego se ven
trufadas también con una competencia desleal con productos exteriores que no tienen esas exigencias y no pueden competir. Y esa es una de las causas de que no les renta dedicarse al campo y a la ganadería. Bueno, les hemos escuchado. Pero ahí también habría una clave, y es que el papel ese intermediario entre los agricultores y la Unión Europea lo tenían que desempeñar las comunidades autónomas y los consejeros de Agricultura. Entonces yo creo que ahí también lo que habría que articular es cómo se desempeña este papel de intermediación, de escucha e intermediación, porque ellos, bueno, con sus organizaciones tienen más difícil llegar a Europa, pero el consejero de Agricultura, de acuerdo con el ministro de Agricultura, claro, puede llegar a Europa en las propuestas, con lo cual yo creo que hay falta una intermediación muy importante, que por eso hemos defendido mucho la importancia de las comunidades autónomas, por la cercanía a los problemas del territorio, a la ayuda al territorio, y ahí la clave, desde mi punto de vista, yo el tema agricultura sé menos, pero ahí la clave me parece que sería un consejero de Agricultura que escuchara y que articulase sus demandas y sus propuestas. La agricultura no está en crisis y hay que señalar bien quiénes son los culpables de su situación. Están en crisis los pequeños productores, el modelo de explotación agraria familiar, que es el que queremos en Aragón porque es el que tiene arraigo en el territorio. En los últimos 4 años se ha incrementado un 40% la venta de tierra agrícola en Aragón. ¿Qué está pasando? Está habiendo un proceso de concentración. En algunas zonas, no en todas. No está habiendo un proceso de concentración de la tierra, está quedándose en manos de grandes propietarios, de grandes empresas agroalimentarias y de los fondos de inversión, que son los que están complicando la vida. Por lo tanto, sí, hay que mirar a esos jóvenes productores, a esos jóvenes agricultores que apuestan por este sector, ayudándoles en la financiación, porque es necesario acometer grandes inversiones en el campo de hoy, que para ser competitivo tienes que tener una tecnificación, una maquinaria, tienes que tener más superficie de la que antes era rentable. Por tanto, vamos a ver dónde está el enemigo, porque no siempre es breve, no es el sencillo, y ante todo no caer en el negacionismo, porque no se puede mirar a situaciones como el cambio climático y no se puede mirar a que Europa tiene que cambiar sus políticas para hacerlas mejor. Pero sin Europa no tendríamos agricultura española. Pero hay que compatibilizar. Lo que no puedes es ahogar para luchar contra el cambio climático. Por ejemplo, no puedes ahogar al pequeño agricultor o al pequeño ganadero. El pequeño agricultor son esas grandes multinacionales y esos fondos de inversión. Sí, pero mira, desde los despachos, despachos se ve muy bien. Cuando hablas ya no con el 90, con el 100% de agricultores y ganaderos, las quejas de esa normativa que les ahoga, que viene de fuera, te lo dicen todos. Y luego la venta no es sinónimo, porque la venta, claro, se venden más, porque hay más abandono, porque hay más pequeño empresario que decide vender para no continuar, porque hay menos tierras. Aprovechando esas pero no se venden en todos los sitios, que no se está comprando Muniesa y tu pueblo, se están comprando zonas donde hay regadío y puede haber una explotación importante de productos quieren importantes. Los mejores suelos. Claro, por ejemplo, de almendra y otros más. Cuidado.